Gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa de Ciutadans de hoy, día 26 de marzo, para valorar la rueda de prensa del señor Francesc Homs, portavoz del Gobierno, en relación a los acuerdos de Gobierno. No sé yo si hoy le ha dado una vena filosófica al señor Homs, pero ha hecho una especie de silogismo. Dice, para que haya un Gobierno tiene que haber unos presupuestos, sin presupuestos no hay Gobierno. Y yo le finalizo, luego no hay Gobierno. Y es cierto, no hay Gobierno. No hay Gobierno porque llevamos 3 meses sin Gobierno en Cataluña. Si no hay presupuestos, no hay Gobierno. Y sin Gobierno no hay consulta, dice el señor Homs. Si no hay presupuestos, no hay Gobierno. Y sin Gobierno no hay consultas. Y por eso llevamos 3 meses donde el único punto de la agenda política es hacer el trabajo previo para celebrar esa consulta y no elaborar unos presupuestos. Bueno, este es el vodevil en el cual se ha instalado la política catalana. Un vodevil donde se dice lo uno y lo contrario, se propone lo uno y lo contrario y sobre todo donde no se hace ni una cosa ni la otra, es decir, ni se gobierna ni se tienen presupuestos. La Cataluña ni. 3 meses sin gobierno, 3 meses de desgobierno. Y ahora intento situarlo dentro de un espacio-tiempo concreto, después de una cumbre pedida por el Partido de Socialistas de Cataluña para hablar de la reactivación económica, una cumbre que se tenía que celebrar un sábado en concreto, que fue desconvocada por el Gobierno de la Generalitat, según él, por una falta de voluntad política del resto de fuerzas parlamentarias, después de ese momento donde el resto de fuerzas parlamentarias no tenían la voluntad política de ir a una cumbre para hablar de la reactivación, este Gobierno, el señor Artur Mas, propone al PSC y a Esquerra entrar en Gobierno. Bueno, es una lógica aplastante. Es demoledora. Es decir, partidos que no son capaces, según Artur Mas, de ir a una cumbre para hablar de reactivación económica, son invitados a formar parte del Gobierno. Eso 2 meses y medio después de haber llegado a un acuerdo de legislatura con Esquerra Republicana de Cataluña sin entrar en Gobierno. Es que realmente hay poco más que decir, porque los hechos se valoran en sí mismos. Y como claro, como de acciones de Gobierno no podemos hablar, pues hablamos del escenario político que este Gobierno plantea. Este es un Gobierno que no gobierna, es un Gobierno paralizado, sumido en permanentes confrontaciones internas, con discursos contradictorios por parte de miembros de su propio Gobierno y de los partidos que forman parte de la coalición, rehén de su deriva separatista, encabezada por el señor Artur Mas, el señor Homs y el señor Junqueras, un Gobierno sin salida al que solo le queda una huida hacia adelante, eludiendo absoluta y permanentemente sus responsabilidades. Y el resumen de esta situación, el resumen de un presidente del Govern de la Generalitat que es incapaz de poner en marcha un gobierno, que es incapaz de aprobar unos presupuestos, que es incapaz de legislar en aquello que afecta directamente a los problemas principales del conjunto de catalanes, la única alternativa posible para desatascar esta situación es la inmediata dimisión de Artur Mas. Artur Mas debe abandonar el gobierno. Artur Mas debe irse. Debe marcharse. Si no, es imposible alcanzar ningún tipo de acuerdo. Convergencia y Unión debe renunciar a aquello que divide a los catalanes y debe de empezar a trabajar de verdad en aquello que suma. No en aquello que suma según el señor Homs, que es la convocatoria de una consulta ilegal. No es en aquello que suma en aprobar una ley de consultas, ni de aprobar un Consell de la Transición Nacional a lo libio, Consejo de Transición Nacional como en Libia. Nuestros modelos cada día son más exóticos. El modelo catalano-kosovar, el modelo letón, el modelo sudanés, el modelo libio. El problema es él, es el señor Homs y es el Piñol. Son aquellos que han sacado a Convergencia de la centralidad política,
que están impidiendo alcanzar a este gobierno acuerdos de verdadera gobernabilidad a la hora de aprobar unos presupuestos, que han seguido una hoja de ruta de permanente confrontación y desafío con el resto del Estado, con el Gobierno de España. Ellos son el problema. Convergencia y Unió es el problema. El señor Artur Mas es el problema, no son la solución. Si la solución para la parálisis de este gobierno, si la solución para sacar a Cataluña del atolladero económico financiero en el cual se ve sumida es incorporar al PSC y a Esquerra al gobierno, desde luego es que Cataluña ya está harta de tripartitos. Tenemos que recordar que los 50.000 millones de deuda que suben a Cataluña en la quiebra fiscal, financiera, son responsabilidad, en buena parte, del PSC y de Esquerra Republicana de Cataluña. La pésima, negligente, incapaz, por no decir casi delictiva, gestión de los recursos públicos en el anterior tripartito, que ha condenado los presupuestos, por ejemplo, en el Departamento de Infraestructuras de Obras Públicas, de Trayectoria, como quieran ustedes llamarlo, hasta el año 2100, obligando a la venta, por ejemplo, de ATI, a lo cual después me referiré, obligando a la venta del patrimonio, obligando a una desamortización de bienes públicos, no pueden ser la solución a la gobernabilidad de Cataluña. Es que es imposible. Cataluña necesita una alternativa política que sea capaz de dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos, que no son la hoja de ruta hacia la independencia de Esquerra Republicana y Convergencia, que no son la ley de consultas, que no es el derecho a decidir, sino el derecho a tener una vida digna, con un gobierno decente y digno, para que los ciudadanos tengan el mayor nivel de bienestar posible. Por lo tanto, la fórmula esta fantasmal, fantasiosa, cómica, trágica, de ese nuevo tripartito con Convergencia y Unió, no sé si están pensando en Unió, en no contar con Unió, Convergencia, Esquerra y PSC, como solución a los problemas de Cataluña, es simple y llanamente un grave error. Un grave error que espero que aquellos que han sido cómplices necesarios, como el PSC, en los anteriores tripartitos, no caigan. Esperemos que una vez más el PSC no haga del tonto útil del separatismo, dando legitimidad a un gobierno que ha perdido su legitimidad porque es incapaz de afrontar los problemas reales del conjunto de ciudadanos de Cataluña. En cuanto a algunas consideraciones del portavoz Homs, muy breves. El tema del papel de la Agencia Catalana de Consumo, el tema de las preferentes. Bueno. Algunos quieren hacer una limpieza, un lavado de imagen de el comportamiento, de la acción de la Agencia Catalana de Consumo en relación a la estafa de las preferentes en Cataluña. La Agencia Catalana de Consumo no hizo absolutamente nada en favor de los consumidores catalanes, en favor de los depositantes, en favor de los ahorradores estafados por las entidades de ahorro catalanas, sobre las cuales la Generalitat tenía un papel de supervisión. Absolutamente nada. Yo recuerdo, y el otro día le recordé a un miembro de la Agencia Catalana de Consumo, que en la web de la Agencia Catalana de Consumo había un link derivando a aquellas personas que tenían problemas con las preferentes a asociaciones de defensa de los consumidores, renunciando la Agencia Catalana de Consumo a defender al conjunto de ciudadanos de Cataluña. Por lo tanto, no vamos a permitir que ni este Gobierno ni la Agencia Catalana de Consumo intente lavarse la imagen a estas alturas del drama. Han sido corresponsables de esta situación por una negligente supervisión y control, fiscalización y soporte y ayuda a las personas damnificadas en su momento. Por mucho que diga OMS y por mucho que diga la Agencia Catalana de Consumo. Respecto a la comparecencia mañana del conseller d'Economia i Coneixement, el senyor Mas-Colell, y el conseller de Territori, el señor Santi Vila, simplemente manifestar que nosotros vamos a intentar aportar luz al proceso, al oscuro proceso y al cuestionado proceso de privatización del servicio de aguas Ter Llobregat. Finalmente, mientras la justicia no diga lo contrario, adjudicado a Acciona, porque nos preocupa especialmente, además de la corrección del procedimiento de adjudicación, además de la salvaguardia de los derechos de los consumidores permanentemente lesionados por la Generalitat. Además de eso, nos preocupa profundamente
la situación que podría derivarse en el caso que Eurostat rechazase la venta de Aguas Ter Llobregat o la concesión a 50 años de Aguas Ter Llobregat a la hora de desconsolidar la operación de las cuentas de la Generalitat de Cataluña. Me explico. Los 1.000 millones de euros que la Generalitat de Cataluña en la venta ha restado este año del debe de la Generalitat pueden estar en cuestión porque hay algunas cláusulas del contrato que transfieren el riesgo de la concesión a la propia Administración. Y eso, según Eurostat, impide descontar estos 1.000 millones de euros de la deuda de la Generalitat. Por lo tanto, no estaríamos hablando de deuda del 1,9 ni del 2, sino que probablemente estemos multiplicando por 3 o por 4, 3 o 4 décimas, este importe. Es un tema realmente muy relevante, porque las prisas o la incapacidad de corregir finalmente la oferta que acabó llevándose la concesión puede poner en riesgo la operación financiera, en principio diseñada por la Generalitat para poder reducir su endeudamiento en 1.000 millones. Intentaremos que el Conseller Mas-Colell nos dé respuesta acerca de cuestiones, por ejemplo, si se ha pagado el ITP de la operación o no se ha pagado el ITP de la operación, si los ayuntamientos van a poder cobrar a la operadora o a la concesionaria el impuesto por ocupación subterránea de los ayuntamientos, que parece que tampoco está contemplado. Es decir, hay una serie de puntos, de dudas, que querremos que mañana nos aclare los consellers. Lamentamos profundamente que el Convergència i Unió y Esquerra Republicana impidiesen que mañana estuviese también aquí el exconseller, señor Recoder. Conseller que ha firmado algunos de los documentos, algunos de los informes que están dentro del expediente, que Ciutadans ha consultado esta mañana, el expediente de toda la operación. Nos hubiera gustado que estuviera aquí para dar explicaciones, porque lo sucedido transcurrió durante su mandato. Y más allá que Ciudadanos defiende la continuidad de la Administración y, por lo tanto, señor Santi Vila está perfectamente capacitado para dar las explicaciones que este grupo así le solicite, entendemos que lo más correcto, por respeto parlamentario, hubiera sido que el conseller en su momento, ahora ya exconseller, viniese a este Parlamento a darle explicaciones pertinentes ante la que es, sin duda, una de las operaciones de venta de activos de la Generalitat más importantes que se han producido en la historia. Con esto doy...